Muchas gracias, doctor Cruz. A continuación vamos a hablar respecto a vacunación en el adolescente. Está a cargo del doctor Luis Fernando Mejía Rivera, de la promoción 2004. El doctor es infectólogo pediatra, trabaja en la Fundación Clínica Infantil Club Noel. Bienvenido, doctor. Un cordial saludo a todos los participantes del evento, uniéndome a la conmemoración de la efemérides del posgrado de Pediatría de la Universidad del Valle, del que soy egresado, y para agradeciendo pues mi participación a través de esta conferencia que tiene por nombre Vacunación para el Adolescente Colombiano. Para esta presentación en particular no tengo ningún conflicto de interés, aunque en otras ocasiones he participado como conferencista para otras vacunas, y en la presentación actual voy a mencionar nombres comerciales simplemente para efectos académicos. ¿Por qué la importancia de considerar la vacunación en adolescentes? Nosotros como pediatras tenemos un reto importantísimo en este sentido, ya que las tasas de vacunación en Colombia son aceptables para la población infantil hasta los 5 años, pero posterior a esta edad y principalmente en los adolescentes, esas tasas de cobertura disminuyen de forma importante, y somos nosotros los pediatras quienes estamos llamados a mejorar esta situación para disminuir la morbimortalidad por enfermedades inmunoprevenibles después de los 7 años, que continúa siendo importante, así como se ha logrado esa meta en los niños más pequeños. Y el otro objetivo de la vacunación en el adolescente es disminuir la aportación de estos agentes inmunoprevenibles en los adolescentes y adultos jóvenes, que son reservorio para la transmisión de muchas de estas enfermedades en lactantes más pequeños y adultos mayores, que son los más susceptibles a enfermarse y complicarse. Otro de los objetivos importantes es considerar la vacunación en adolescentes migrantes. Tenemos la situación social en Colombia respecto a migración de otros países, pero también en situaciones muy particulares como los que viajan a estudiar, a hacer intercambios y actividades académicas a países en donde enfermedades como el meningococo pueden ser prevalentes. Igual nosotros como pediatras debemos de mejorar las oportunidades aprovechadas, ya que todos sabemos como médicos que atendemos este tipo de población que en estas edades las visitas al médico son menos frecuentes. Hay una creencia que ya el adolescente no debe consultar al médico, y por lo tanto se debe sensibilizar al personal de salud a considerar que esta población es importante de ser vacunada también, y cada visita, por escasa que sea, a los centros de atención debe ser aprovechada para revisar su calendario de vacunación. Además, pues todos sabemos que hay un incremento en el rechazo de las vacunas por parte de los muchachos, y en este sentido debemos mejorar la comunicación tanto con el adolescente como su familia para mejorar las tasas de cobertura de las que estamos hablando. Las edades que comprenden la adolescencia varían de país en país. Para Colombia, los 18 años cumplidos a partir de los 11, y estimamos que para el país actualmente cerca de 10 millones de jóvenes, que son un poco menos del 30% de la tercera parte de la población, son pacientes en estas edades para el país. Y para ellos, pues hay un grupo de vacunas que son recomendadas de forma rutinaria a partir de los 11 o 12 años de edad, que son las 5 que están puestas en rojo en este cuadro, que son papiloma virus humano, el virus de la influenza, que debe tener aplicación anual, la difteria, tétanos y tosferina en sus presentaciones con baja carga antigénica, la triple viral y la de meningococo. Y hay algún otro grupo de vacunas que son recomendadas, no necesariamente obligatorias, y que son recomendadas de acuerdo a los grupos de riesgo. Vamos a ir desglosando una a una de estas vacunas, particularmente las que son indicadas de forma rutinaria. Empezamos con la vacuna del papilomavirus humano, que todos sabemos es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Es una enfermedad
a la cual el 50% de la población, tanto de hombres y mujeres sexualmente activas, están a riesgo de estar infectados. Es un virus oncogénico y ese es el principal objetivo de la vacunación, disminuir la tasa de cáncer de cuello uterino, que en el 100% de los casos es generada por este virus y que se estima es una mortalidad más o menos entre 2 y 3 mil mujeres en el año para nuestro país. Entonces, el objetivo principal de la vacuna del papilomavirus humano es disminuir la incidencia de cáncer de cuello uterino como una estrategia primaria de prevención y de salud pública, pero también estamos previniendo cánceres tanto en hombres como mujeres, por eso la indicación de aplicar la vacuna no solamente a las niñas, porque estamos disminuyendo la prevalencia de cánceres a nivel vulvar, vaginal, anal, y además también estamos disminuyendo la posibilidad de verrugas y condilomas acuminados por algunos genotipos de este virus, que son causantes en muchos casos de papilomatosis respiratoria recurrente laringea y de vía alta y baja en recién nacidos, con unas implicaciones de morbilidad muy importantes. En Colombia está indicada por el plan de inmunización obligatorio la vacuna recombinante tetravalente, que se recomienda principalmente en 2 dosis como una medida de salud pública a todas las niñas por encima de los 9 años, pero la recomendación se puede extender adicionalmente a todo paciente por encima de esa edad y durante toda la adolescencia temprana antes del inicio de su actividad sexual. Y la recomendación tanto para hombres como para mujeres es la aplicación de 3 dosis en esquemas de 0, 1 o 2 meses y una tercera dosis a los 6 meses, siendo una vacuna contraindicada en el embarazo y de aplicación intramuscular. La segunda vacuna que está recomendada de forma rutinaria en el adolescente es la de tétanos, difteria, tosferina con componentes acelulares, que es una vacuna inactivada combinada con toxoides de los diferentes tipos de estas enfermedades, que principalmente su objetivo está dirigido a mujeres embarazadas por encima de las 26 semanas de gestación y que tiene como impacto la disminución de la mortalidad por principalmente tosferina en lactantes de menos de 1 año. Pero teniendo en cuenta el efecto nido, actualmente no solamente a la mujer embarazada, sino también a todos los miembros del entorno familiar se recomienda la aplicación rutinaria de esta vacuna, principalmente en personas jóvenes. Esto debido a que los 3 componentes de la vacuna combinada bacteriana, con el paso del tiempo van disminuyendo su inmunogenicidad. Y esto aplica principalmente para tosferina, que al cabo de la adolescencia, solamente el 50% de los adolescentes vacunados tiene una protección suficiente. Por lo tanto, para optimizar la inmunidad contra principalmente bordetella pertussis, se requiere lo que llamamos la inmunización a través del ciclo vital, que son múltiples refuerzos a lo largo de la vida. Y para facilitar estos refuerzos, entonces es que se ha desarrollado la vacuna con una cantidad reducida de antígenos, principalmente para difteria y bordetella pertussis, en relación con las vacunas de componentes celulares completos. Al tener una cantidad reducida de antígenos, secundariamente se disminuye la reactogenicidad y los efectos adversos, pero la inmunogenicidad no se ve comprometida. Hay que tener en cuenta que la tasa de fecundidad en Colombia para adolescentes es bastante alta y que el número de recién nacidos producto de mujeres en estos grupos de edad es significativamente importante y por lo tanto en Colombia es una estrategia de salud pública vacunar a todas las personas adolescentes contra esta enfermedad. Teniendo en cuenta también que son los adolescentes y los adultos jóvenes los que se pueden enfermar por disminución de la inmunogenicidad progresiva, pero con la desventaja de que generalmente esta población o es asintomática o tiene sintomatología leve que puede pasar inadvertida respecto a lo que puede suceder con síntomas más intensos en niños más pequeños.
Pero además también tenemos un grupo de reservorios de la enfermedad que es importante tener en cuenta que sean vacunados porque ellos pueden ser causantes de la transmisión y de brotes, que somos principalmente los trabajadores de la salud, todos los adultos jóvenes que tienen papel como cuidadores de lactantes menores, los padres, madres jóvenes, abuelos, cuidadores, o adolescentes o familiares cercanos como hermanos, primos, que no han sido vacunados y pueden ser reservorios. Se ha encontrado en diferentes estudios que ellos pueden ser la fuente de enfermedad en niños más pequeños. Igualmente, las recomendaciones de las diferentes organizaciones de salud de los diferentes países a nivel mundial dicen que en adolescentes, adultos jóvenes y mujeres embarazadas o en posparto, a partir de los 10 años se debe administrar una dosis de la vacuna combinada para todos ellos, incluyendo padres, madres después del parto, cuidadores mayores de 65 años y lo que hemos hablado, embarazadas. Igualmente, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de Estados Unidos recomienda una dosis de refuerzo de esta vacuna por encima de los 11 años a todos sus adolescentes porque han visto un aumento de los casos en los últimos décadas en esta población. Estas son las presentaciones comerciales que existen en Colombia para esta vacuna combinada, que son de aplicación intramuscular. La tercera vacuna que debemos tener en cuenta para aplicar en adolescentes con el fin de disminuir la morbimortalidad en ellos es la vacuna contra el virus de la influenza. En Estados Unidos, el Comité Asesor de Vacunas la recomienda de forma sistemática a toda la población pediátrica desde los 6 meses de edad hasta los 18 años anualmente, una aplicación intramuscular anual, porque de esta manera han encontrado una protección contra las enfermedades respiratorias potencialmente graves causadas por este agente. Adicionalmente, pues se recomienda igualmente que en nuestro país la aplicación rutinaria en todas las embarazadas y mujeres en edad fértil, incluso adolescentes, porque está demostrado que durante cualquier momento del embarazo, en cualquier periodo del embarazo, una mujer puede tener mayores complicaciones al adquirir la infección de la influenza, por lo tanto se recomienda la vacunación rutinaria en ellas en cualquier etapa del embarazo. En Colombia está recomendada la vacuna que llamamos Cepasur, que es la que disminuye la posibilidad, la discordancia entre las cepas vacunales y salvajes circulantes. Es una vacuna 4-valente que se recomienda para aplicación intramuscular. La cuarta vacuna que se recomienda de forma rutinaria en el adolescente colombiano es la triple viral con el componente sarampión, rubiola y parotiditis, que al igual que es una vacuna que son enfermedades, perdón, son infecciones que igualmente van disminuyendo su inmunogenicidad con el paso del tiempo, principalmente para parotiditis, y por lo tanto los brotes de alguna de estas enfermedades comprometen principalmente a adolescentes y adultos jóvenes que demuestran en un momento dado inmunidad insuficiente contra estas enfermedades. Por lo tanto, en el adolescente que no haya sido vacunado, o sea, todos aquellos pacientes adolescentes que encontremos que en su cartilla de vacunación no ha recibido ese componente, tengan vacunación atrasada, debe recomendarse la administración de 2 dosis separadas por intervalo de 1 mes, y si ya hubiera recibido al menos una dosis después de los 12 meses de vida, solamente se recomienda una dosis restante. Se dispone de vacunas de diferentes marcas con virus vivos atenuados que por lo tanto están contraindicadas en el embarazo, siendo vacunas con un alto nivel de eficiencia prolongado, pero como hablábamos también disminuye con el paso del tiempo. Y estas son las presentaciones comerciales que disponemos, que son viales para aplicación subcutánea mayores de 1 año de edad. La quinta vacuna recomendada rutinariamente en el adolescente colombiano es la del meningococo, ya que es una enfermedad que si bien no es de una frecuencia alta en nuestro país, de todas formas
tiene un impacto alto en cuanto a morbimortalidad. 1 de cada 10 personas que presentan esta infección fallece, y todos sabemos el alto impacto en secuelas que tanto neurológicas como funcionales que presentan estos pacientes. En nuestra región, el serogrupo del tipo B es el más prevalente, pero obviamente estos serogrupos pueden oscilar periódicamente como causantes de infección grave. Actualmente, la recomendación está dirigida a su aplicación en pacientes con factores de riesgo de tipo inmunológico, pero vemos que menos del 10% de los casos de enfermedad meningocócica invasiva ocurren en pacientes con estos factores de riesgo. Además, esta es una enfermedad que cuando se presenta implica una alta morbilidad en lactantes menores de 12 meses, seguido de los adolescentes, razón por la cual es la recomendación para vacunar contra esta enfermedad en este periodo. De todas formas, la recomendación de aplicación en pacientes inmunocomprometidos está dada, y es una vacuna que se debe aplicar en ellos considerando si han recibido previamente o no a la edad de adolescentes alguna dosis, pues se complementa. Generalmente se recomienda en adolescentes aplicar una dosis desde los 11 años de edad y un refuerzo a los 16. Y esto es la lista en las que definitivamente hay recomendación absoluta de aplicación de vacuna de meningococo en adolescentes que tienen factores de riesgo. Como vemos, la mayoría tienen que ver con problemas inmunológicos, con déficit de la inmunidad humoral, de las vías de complemento y de la ozonización particularmente, así como pacientes con VIH. Y adicionalmente a la vacuna 4-valente combinada, que es la que se recomienda en estos pacientes, en aquellos con factores de riesgo ya mencionados para enfermedad meningocócica invasiva, se recomienda también la vacuna recombinante de meningococo contra el serogrupo B disponible en el país, y la hay, que tiene diferentes esquemas de aplicaciones de dosis de acuerdo a la marca que haya disponible en el país. Igualmente, a todo paciente contacto íntimo con alguien que haya presentado enfermedad invasiva, se le recomienda una aplicación de vacuna de meningococo no más allá de 10 días después del contacto. Igual se recomienda en personas que van a viajar a países con alta prevalencia de la enfermedad. Esta es una vacuna que tiene varias presentaciones comerciales y marcas en nuestro país, que usualmente está recomendada para aplicación intramuscular. Estas eran las 5 vacunas de recomendación rutinaria, pero tenemos también vacunas que pudieran ser consideradas en poblaciones especiales en los adolescentes colombianos, como son la vacuna del neumococo, que al igual que meningococo, tiene su principal nicho en pacientes con comorbilidades crónicas, cardiópatas o neumopatías crónicas e inmunosuprimidos, principalmente inmunosuprimidos con déficit humoral. Se recomienda en estos pacientes con factores de riesgo una dosis de vacuna PCV13, 13 valente combinada, seguida de, en los pacientes a riesgo, de una vacuna polisacárida 23 valente no combinada, en una dosis a repetir posteriormente a los 5 años una sola vez. Estas son las presentaciones comerciales para aplicación intramuscular. Otra vacuna a considerar en población a riesgo es la de hepatitis A. Se recomienda su aplicación en 2 dosis en todas las personas mayores de 2 años que no hayan recibido la serie primaria. El intervalo mínimo entre las dosis es de 6 meses y está indicada definitivamente en poblaciones especiales. Estos deben recibir 2 dosis. Son de personas que no hayan sido vacunadas y que viven en áreas con alto riesgo de infección, y algunas que tienen algunos factores de riesgo que tienen que ver con actividades sexuales o uso de drogas intravenosas o necesidad de transfusiones.
Está disponible en Colombia en diferentes marcas, algunas de las cuales se aplican a niños y adolescentes, otras a adultos, y existen incluso vacunas combinadas con hepatitis B. A propósito de la hepatitis B, pues está recomendada en pacientes que tengan su calendario de vacunación desactualizado, que es frecuente que los encontremos, al menos en la consulta infectológica, y en estos casos, cuando no han recibido ninguna vacuna, se deben recibir 3 dosis que pueden ser aplicadas en algunas pautas aceleradas cuando hay factores de riesgo, siendo una eficacia alta para esta vacuna. Y siempre se debe considerar como una prioridad en aquellos adolescentes que presentan algunas condiciones, sobre todo de tipo riesgo biológico o enfermedades crónicas del hígado como la hepatitis crónica B o C, deben ser recomendadas la aplicación rutinaria en estos pacientes. Igual en los que tienen contacto sexual con personas infectadas con hepatitis B o portadores crónicos de la misma, se debe siempre, ante situaciones de, por ejemplo, abuso sexual, conocer la inmunogenicidad de la víctima, demostrándose la misma con la prueba de los anticuerpos anti-S para hepatitis B, y en aquellos en los que no hay protección porque los niveles son bajos, se recomienda en los eventos agudos la aplicación no solamente de la vacuna, sino de la inmunoglobulina hiperinmune. Se dispone de vacunas recombinantes con partículas del antígeno de superficie en diferentes marcas, como veíamos también en algunas presentaciones combinadas con hepatitis B. La otra vacuna a tener en cuenta a partir de los 11 años en adolescentes susceptibles es la de varicela, que se requerirá en 2 dosis con intervalo de un mes, de al menos un mes, y debe ser considerada su administración dentro de los 3 a 5 días posteriores a la exposición a un caso índice, ya que esta aplicación ha demostrado que previene la infección y modifica su curso y evita complicaciones, siendo una vacuna de aplicación subcutánea que debe ser evitada en el embarazo. En la revista Infectio, que es el mecanismo de divulgación de la Asociación Colombiana de Infectología, en esta referencia ya anotada, en las guías para la inmunización del adolescente y del adulto en Colombia, tenemos el esquema que se sugiere, que puede ser consultado en diferentes tablas. Y ya como conclusiones, rápidamente mencionar que adicionalmente se debe convertir de forma rutinaria la vacunación contra virus SARS-CoV-2 COVID-19 para todas las personas mayores de 3 años por ahora en Colombia, para prevenir principalmente complicaciones y mortalidad. Que existen entonces vacunas rutinarias como la de la influenza, TDAPA celular, VPH en los adolescentes, al igual que la meningocócica, que debe combinarse con presentaciones de meningococo B en los que tienen factores de riesgo, al igual que en ello la vacuna antineumocócica conjugada y la polisacárida, y siempre revisar los carnets de vacunación de los adolescentes, porque se deben administrar todas aquellas que están atrasadas en los esquemas previos a su adolescencia, y debe hacerse actualización y considerarse, según los factores de riesgo, la necesidad de vacunas adicionales. Les agradezco la atención, de nuevo agradezco la invitación al evento y quedo presto a comentarios y preguntas. Muchas gracias.